Dice la Biblia, Job capítulo 9. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Estoy leyendo Job capítulo 9. Quien se endureció contra él y le fue bien. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa y el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles. Quiero volver a repetirlo. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré, decía Job en su prueba y en su angustia. Pasará y no le entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá tras su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos le responderé yo, y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez si yo le invocara y él me respondiese. Aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y han aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Y si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuere íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de impío, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde estás? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Oremos en esta noche. En medio de angustia, de lamento, dijo: ¿cómo le respondería yo a Dios? ¿Cómo me justificaría yo delante del Señor? Un hombre pasado por la prueba, un hombre que reconoce que Dios hace cosas grandes, pero que en algún momento no le escuchó a él. Señor, oramos en esta noche, porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a contar nuestros días. Ayúdanos a hacer memoria y a no olvidarnos nunca de quién tú eres. Aunque andemos en valles de sombra, de muerte, de angustia, de tormenta, de situaciones difíciles. Ayúdanos a conocerte, Señor. Ayúdanos, Dios, a no justificarnos nosotros
para quedar bien. Señor, ayúdanos a saber que tú eres justo y no nosotros, Señor. Gracias por esta palabra que habla nuestras vidas con solo leerla. Gracias, Señor, porque tú haces cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Padre bueno, aleluya, levante sus manos. Para Job, el reconocer que Dios hace cosas grandes en medio de la prueba, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la incomprensión de sus propios amigos. Porque hubo momentos donde Job habló y dijo cosas muy fuertes. Dice que nunca habló o maldijo a Dios, pero habló muy fuerte hasta del día de su nacimiento. No entendía lo que estaba ocurriendo en su vida. Pero yo creo que el reconocer que Dios hace cosas grandes, el reconocer las maravillas de Dios, podemos saber de que Job aún se equivocó cuando pensó que Dios se reía del sufrimiento, pero no se equivocó cuando dijo que Dios hacía cosas grandes, incomprensibles. No lo vamos a entender, pero yo creo que el tener esta posición le hace recibir lo que él necesitaba para terminar su prueba, para llegar al final. Yo creo que el reconocer que Dios hace cosas grandes te fortalece, porque viene ayuda desde el santuario, porque viene ayuda de parte de Dios. Dios había metido a Job en esta prueba. Él no sabía que Dios lo había escogido. Y aquí puede haber muchas personas que no saben que Dios le escogió. Y están pensando que simplemente Dios se olvidó y que están en un sufrimiento que a Dios le parece lo mismo. Y Dios está allí. Y no se olvidó de Job. Al contrario, se acordó de Job. Y dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Dios estaba mirando la integridad de Job. Y Dios lo mete en una prueba que Dios sabe que él va a pasar. Pero la actitud de Job ante la justicia que su amigo le habla de Dios es proclamar su grandeza. Aunque pensando que Dios puede ser indiferente a su dolor, se equivoca. Pero reconocer su grandeza le ayudará. Le ayudó a Job y nos ayudará a nosotros. Por eso es importante que este año usted reconozca que Dios hace cosas grandes. Aunque en el momento usted no sepa por qué está pasando por esas circunstancias, usted dice: ¿cómo Dios va a hacer cosas grandes? Y yo estoy pasando por esta circunstancia. Yo le dije que Dios va a hacer cosas grandes y Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Y si Dios va a hacer cosas grandes, usted tiene que declararlo. Usted tiene que declararlo. Pastora, cuando Dios lo haga, mire, declárelo. Yo lo estoy declarando. Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas grandes. Dios hará cosas grandes. Dios hará cosas grandes. Y cosas grandes están pasando y cosas grandes pasarán. Yo quiero que usted tome su asiento. Vamos a meditar en esto. El fundamento que le he dado con esta escritura tiene profundidad, porque a veces pensamos que solo las cosas grandes que Dios va a hacer, la va a hacer en medio de un gran avivamiento de gozo y de alegría, pero en medio de pruebas y circunstancias difíciles también Dios lo puede hacer. Dios lo hizo con Job. El resultado de toda esta prueba es que Dios ganó. Dios ganó, Dios venció, Dios lo logró, Dios lo usó. Dígame, Dios me va a usar. Yo no sé, pero yo siempre estoy testificando. Y bueno, tengo la oportunidad, soy la pastora, tengo el micrófono, estoy aquí. Soy un ejemplo y un testimonio para ustedes. No como la perfección, no como alguien que ha logrado todo, pero alguien que cree
y declara lo que cree. Y yo le dije que eso hace que nuestra vida tenga un propósito. Yo creo en el propósito de Dios. Yo creo que mi existencia no es vana casualidad. Que yo no estoy aquí nada más porque estoy. Yo estoy aquí con un propósito. Amén. Entonces el declararlo, el confesarlo, el esperarlo. ¿Alguien está esperando cosas grandes? Las va a apresurar. Yo declaro en esta noche que Dios va a apresurar esas cosas grandes para tu vida. Yo declaro que Dios las va a apresurar. Él cumplirá sus promesas. Amén. Entonces, con este fundamento que le vuelvo a repetir, que para mí fue importante, revelador de parte de Dios. Porque buscando rema a través de las cosas grandes que encontramos en la Biblia, me topé con Job. Entonces, para eso necesitó Job y necesitamos nosotros saber que Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Y Él cumple sus promesas. Debemos saberlo. Debemos creerlo. Aleluya. Debemos nosotros permanecer fiel a Dios. Debemos permanecer fiel a su palabra. Porque la Biblia dice, y con estas 4 cosas que le he dicho, encontré que hay un versículo que dice que las promesas de Dios son sí, son amén. Porque todas, diga conmigo, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Eso está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 20. ¿Qué significa esto? Que yo debo de saberlo, que Dios es fiel a su promesa. Dígale al que tiene al lado, Dios es fiel a su promesa. Él te va a llevar más allá. Él va a cumplir lo que prometió. De repente usted está luchando con una adversidad. De repente usted está luchando con una tormenta. Si usted está en medio de una tormenta, usted puede decir amén. ¿Sabe? La fe no anula la realidad, pero reconocer la condición donde estamos parados nos lleva a un próximo nivel. Hay gente que no reconoce cuál es su condición. Y hemos aprendido que reconocer nuestra condición nos libera. Amén. ¿Cuántos necesitan ayuda de Dios? ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Cuántos necesitan un toque sanador? ¿Cuántos necesitan que su familia se salve? Entonces, este reconocimiento nos lleva a recibir lo que Dios tiene para liberarnos. Señor, ayúdanos. Amén. Entonces, todos creemos que Dios nos puede ayudar. Entonces, hay 2 puntos importantes y necesarios. Reconocemos y tenemos fe. Y allí viene la mano de Dios. Se mueve a favor nuestro para liberarnos de la condición en que estamos. Entonces, saber que Dios es fiel. Saberlo, es necesario saberlo. Yo creo que Job, que es nuestro personaje esta noche, sabía que existía un Dios. Todo lo que él habla es de Dios. Lo que él no entendía por qué estaba en esa prueba, por qué estaba pasando por allí. Y hay gente todavía con años en el Señor que no sabe por qué está pasando por una prueba y por qué la prueba ha durado más tiempo del que se debía o se necesitaba según nosotros. Es Dios. Mire, hay desiertos donde Dios mete al hombre como prueba, pero hay desiertos donde el hombre se mete sin Dios. Entonces necesitamos a Dios en los 2 desiertos, en el que Dios te mete y en el que tú te metiste. Gente que dice, no, yo no me metí. Se metieron en un desierto, nos metimos en algún lío y necesitamos a Dios. Ahora, si Dios nos metió en el desierto como metió a su pueblo para probarlos y saber lo que había en su corazón, también necesitaremos a Dios. ¿Ya? Quiero decirle que Dios no nos hizo para vivir en el desierto. Dios nos ha preparado para pasar por él.
Porque pasando por el desierto conocemos a Dios. Sabemos quién es Dios. Denle un aplauso al Señor. Dios no te dejará. Dios hizo pacto con su pueblo. Dios hizo pacto con nosotros. Voy a volver a repetir esto porque es fundamental para lo que le voy a continuar diciendo. Saberlo, creerlo, permanecer fiel. El domingo vino un pastor de Perú y esa fue la palabra, que nosotros tenemos que permanecer. Porque ¿quién nos separará? Nosotros mismos nos separamos de Dios, de su voluntad. Pero debemos permanecer. Y el permanecer conlleva compromiso y responsabilidad. Permanecer fiel a Dios y fiel a su palabra. ¿Por qué? Porque Dios la va a cumplir. Pero no lo hará sin nosotros. No lo hará sin nosotros. Sacuda al que tiene al lado. Estamos algunas veces esperando que Dios cumpla lo que prometió, pero nosotros estamos lejos de Dios. Entonces Dios lo va a hacer con nosotros. Eso dice el texto, porque todas las promesas de Dios, dígalo conmigo de nuevo, todas las promesas de Dios son en Él. Sí y amén. ¿Por medio de quién? Del vecino. De nosotros que tenemos la promesa. ¿Quién tiene la promesa? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel con sus hijos y cumple su promesa. La Biblia dice en Éxodo capítulo 34, en el versículo 10, dice que entre Dios y Moisés pasa esto. Hubo un pacto que se renovó porque Moisés quiebra las tablas en su enojo con el pueblo. Las tablas que Dios le da. Usted conoce un poco de historia. Y Dios lo llama nuevamente para renovar el pacto. Y Dios proclama de él lo que él es delante de Moisés. Amén. Pareciera algunas veces que es Moisés que está proclamando esto, pero el texto dice que es Dios. Y dice verso 6, voy a adelantar un poquito, o voy a leer antes, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Usted puede decir aleluya, gloria a Dios. Estaba frente a un hombre que había quebrado lo que Dios había dicho para establecer un pueblo, una nación, su ley, su palabra, su gobierno, su reino. Alguien diga gloria a Dios. Estaba ante un hombre que él iba a restaurar. Estaba ante un hombre que él le iba a dar otra oportunidad. Estaba ante un hombre que iba a liderizar un pueblo. ¿Sabe? Algunos de nosotros pensamos que Moisés no entró a la tierra prometida, pero estuvo 40 años llevando un pueblo rebelde. Y Dios dijo, no entró, no entrarás, y no entró, porque Dios le dijo, háblale a la peña, porque yo seré glorificado cuando tú le hables a la peña. Pero enojado el hombre golpeó la peña. Anteriormente la había golpeado y tal vez dijo, pues ahora la golpeo nuevamente. Pero un día conversando con mi esposo pensamos esto, compartimos que la segunda vez que él golpea la peña parece que no había pasado nada, porque antes la había golpeado. Pero antes Dios le había dicho golpea la peña. Ahora Dios le había dicho háblale a la peña. Pero seguramente la segunda vez que él golpea la peña no es la misma forma, porque era un hombre enojado y no un hombre obediente. ¿Alguien está aquí? Un hombre enojado con el pueblo y golpeó, y en su enojo desobedeció a Dios y pierde la entrada a la tierra prometida. Pero ¿qué ocurre cuando Dios lo tiene aquí en este pasaje? Dios proclamando su misericordia para que Moisés sepa que hay un pacto
Aleluya. Que hay un Dios misericordioso y que aunque el hombre falle y aunque el hombre sea débil y aunque el hombre peque y aunque el hombre sea injusto, Dios tiene una nueva oportunidad. Y sabe, y le dijo, hay un pacto. Soy yo el Dios de pacto. Y aunque Panamá entera se vaya a la idolatría, hay un pacto con Panamá. Y sabe, yo le dije esta tarde al Señor, hay un pacto con su iglesia. Yo le dije esta tarde al Señor, guarda lo justo de tu juicio. Guarda tu iglesia, aunque algunos no hayamos hecho nada. Ten misericordia de Panamá por nosotros. ¿Sabe? Hace unos meses para acá estoy pidiéndole cosas a Dios como siempre. Pero cuando se las pido, yo le digo en el nombre de Jesús que dio su vida. Pero también le digo por amor a mí. Porque sé que tiene un amor para mí. Y usted tiene que saber que también le ama a usted. Y sabe, un día prediqué de eso hace muchos años. Pero hace unos días, unos meses, el Espíritu Santo me ha traído esto. Cada vez que le estoy pidiendo algo a Dios y le digo en el nombre de Jesús, que pagó un precio con su vida, con su sangre, que fue a la cruz en lugar de nosotros los pecadores, pero por amor a mí también. Porque un día descubrí en la Escritura que por amor a David, por amor a David, por amor a un hombre que había fallado, por amor a un hombre que había pecado, pero un hombre que le había escogido, él hizo cosas y dejó de hacer cosas. ¿Alguien está aquí? Entonces esa palabra viene a mi mente, esa intercesión viene a mi mente de esa manera. Y le digo, Señor, por amor a mí, ten misericordia de mis hermanos, ten misericordia de Ágape, ten misericordia de mi familia. Y esta tarde le dije, ten misericordia de Panamá. Ten misericordia, porque me vino un pensamiento y se lo voy a decir. Después de toda esta idolatría, nos han llenado. Hemos pasado años sacando la idolatría de este país. Hemos pasado años quebrantando la maldición. Yo soy una intercesora a nivel de este país, a nivel nacional. ¿Sabe? Yo he orado, he derramado mi alma, he reconocido mi pecado. Yo pequé contra esta tierra. Yo pequé, yo fui mala y traje maldición. Pero cuando conocí a Cristo, yo le dije, Señor, tú ahora redimes mi pecado y ahora me convierto en una bendición para esta tierra. Y yo oro, clamo y me arrepiento y le pido perdón a Dios por el pecado que cometimos los panameños cuando le fallamos a Dios, con conocimiento o sin conocimiento. Pero hoy tuve un pensamiento. Después de toda esta JMJ y toda la idolatría y toda la confusión de espíritus que han llegado, que van a ir a las misas, pero ya están aprendiendo a bailar todos los tipos de baile y todos los desórdenes, y ya hay open bar y ya hay todo programado para que ellos se emborrachen también. Y ya me imagino que saben dónde venden droga y todo eso, porque los que fuman droga en los Estados Unidos, en Argentina y en otros países, aquí la van a venir a fumar. ¿O usted cree que aquí no la van a fumar? Después que todo esto pase, vendrá un ay para esta tierra. Hoy lo sentí profundamente. Después que todo esto pase, vendrá un ay para Panamá. Y dije, Señor, guárdanos, Padre. Y oiga lo que yo estoy diciendo hoy. No estoy profetizando desgracia, pero vendrá un juicio para esta tierra. Y usted y yo tenemos que orar. Porque si nosotros partimos, morimos, o algo pasa, o vienen terremotos, inundaciones y todo lo demás, nosotros debemos estar listos para irnos con el Señor. Sí, esto no va a quedar aquí así. Esto no va a ser tan fácil. Esto es un asunto espiritual que tiene consecuencias espirituales y que desatará no bendición, sino maldición. ¿Alguien está aquí? Pero hay un pacto de Dios por nuestra alma. Dele un aplauso fuerte al Señor.
Entonces yo debo saberlo, la iglesia tiene que saberlo, los hombres y mujeres que sirven al Señor tenemos que saberlo, tenemos que creerlo y tenemos que permanecer fiel. Amén. Dice entonces el versículo 10, que íbamos para allá, le leí que Dios comienza a proclamar su grandeza. Y dice la Biblia, verso 8, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. Por eso sé que el que lo proclamó fue Dios. Porque lo que hizo Moisés fue recibir lo que Dios estaba diciendo. Amén. Y dijo, sí, ahora Señor he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto. Dios contestó a Moisés, he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios. Alguien diga la restauración te lleva a otro nivel. Dice, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Esto es el resultado del hombre que obedece, aunque haya fallado, y cree que Dios le puede restaurar. Hizo Dios un pacto de fidelidad con la nación completa. Alguien diga amén en esta hora. Entonces yo creo que por amor a los hombres, así envió Dios a Jesucristo, y así perdona el pecado y la iniquidad de una nación. Porque, ¿sabe? Moisés era el líder de ese pueblo, y Dios está tratando con el líder para bendecir a la nación completa. Entonces yo creo que no podemos olvidar la fidelidad de Dios. No olvide la fidelidad de Dios. No sé por qué valle usted anda, de sombra, de muerte, de tristeza, de angustia, de desolación. No sé ciertamente personalmente qué pueda ocurrirle o que esté pasando usted. Yo sé que la nación completa está en una crisis. En este momento Panamá entró en una crisis. La gente dice no va a haber comida. La crisis es más allá de no haber comida. Y si usted va al súper y encuentra de todo todavía, esa no es la crisis. La crisis es que permitimos que esto pasara. Permitimos que esto llegara. Todos lo permitimos. Chiquitos, grandes, viejos, nuevos, sentados aquí o parados, todos lo permitimos. Porque esto vino avisado. Amén. Entonces Panamá está en una crisis, pero tenemos un Dios que es fiel a sus promesas. Por eso es importante que el hombre tenga promesas de Dios. Porque yo no voy a dejar de reconocer lo que está sucediendo en Panamá, porque yo tengo promesas. Yo reconozco lo que está sucediendo en Panamá. Yo tengo que reconocer cómo está mi vida, aunque yo tenga promesas. Las promesas, si yo me mantengo fiel, me sacarán de las circunstancias, me sacarán de la situación, me sacarán de la crisis, nos sacarán de la crisis. Ahora es tiempo que tengamos una iglesia fiel, que conozca a Dios, que crea que Dios es real. Que volvamos a sacar y a liberar esta tierra, porque hemos vivido muy cómodo. En Nicaragua la guerrilla, en Venezuela Maduro, empezó con Chávez, y en todos los países de Centroamérica y Latinoamérica ha ocurrido algo, y a nosotros nos están llevando las finanzas. Ese es el devorador. Y no me mire con cara de espanto. Vino el diablo a robarnos las arcas. Vino a llevarse el dinero nuestro. Con una pinche tarima que ni siquiera está bonita. No la han terminado, pero tengo meses de tener un pedazo de calle ahí dañado.
Cerro Castillo, dañado, un puente que yo oro para que no se caiga. Pasamos todos los días por ahí. Se vino el devorador. Pero tenemos un Dios que es fiel y cumplirá su promesa si usted y yo permanecemos fiel a su palabra. Hay unos asustados. Si yo voy a comprar bastante comida y la voy a tener en la casa. Se trata de eso. Se trata de lo que ocurra después. La consecuencia de lo que nosotros permitimos. Es lo mismo que pasa en la casa, mamá y papá que están aquí. Es lo mismo, lo único que esta es una casa grande. Si usted permite el pecado en la casa, si usted permite que se siente en su casa el diablo, el devorador va a entrar, las finanzas y la salud y todo lo demás. Si usted permite que sus hijos lleven pecado a su casa, la consecuencia no la va a detener. Hay 3 amén, porque dice la pastora, ¿por qué siempre se mete con la casa? Porque después estamos diciendo, ay, ¿dónde está Dios? Dios está ahí en su trono, pero nosotros somos los que permitimos, lo que tú aceptas en tu casa, lo que tú permitas en tu casa. Entonces, para mí fue muy, pero muy importante saber que Job, de alguna manera, conocía a Dios. No sabía por qué estaba pasando lo que él estaba pasando. No sabía el porqué de sus pruebas, pero sí que había un Dios que hacía cosas grandes. Y hoy entiendo que es porque es un Dios fiel a sus promesas. Denle un aplauso al Señor. Él es fiel. Él hizo pacto con Moisés. Él hizo pacto con el hombre que le mandó a sacar al pueblo. Número 2, para los que anotan. El saber que nuestro Dios es todopoderoso para hacer todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. ¿Cuáles, pastora? Las pequeñas, las grandes, las chiquitas, todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Me gusta ese versículo. Efesios 3:20. Saber que nuestro Dios no solamente es fiel y que cumple sus promesas, sino que es todopoderoso. Aleluya. Diga, Dios es todopoderoso para hacer todas las cosas. Después de este tiempo y la crisis que esto traiga, traerá un avivamiento a la iglesia. Muy light la iglesia en Panamá. Muy light. Cuando queremos venimos y cuando no queremos no. Sin compromisos. Muy light, muy liviano. Los jóvenes teniendo relaciones sexuales después de haber sido cristianos toda la vida. Después de haber sido criados para servir a Dios. Viviendo la vida como quieren. Todo esto, los padres permitiéndoselo. Muy light, muy liberal. Yo dije el otro día aquí, lo que a nosotros nos costó rodillas y oración y pagar un precio para que nuestras generaciones futuras heredaran las bendiciones, pues ellos la han disfrutado sin pagar precio y no saben ser cristianos en santidad. No, porque no han tenido que pagar un precio por nada. Alguien trabajó antes, alguien creyó antes, alguien se guardó antes, alguien sirvió antes, alguien fue un Abraham antes. ¿Sí? Y Dios le dio promesa a Abraham. Entonces ahí llegó Isaac. La diferencia es que Isaac tuvo un encuentro con Dios y el resultado de ese encuentro fue que Isaac caminó con Dios también. Que es lo que nosotros los padres debemos saber. Que si yo tengo una generación después de mí, tiene que ser como Isaac. Aunque sea la generación del deleite, que reciba las promesas, tiene que tener un encuentro con Dios. Porque si no, todo lo va a perder. Amén. Entonces nuestro Dios es poderoso. Diga conmigo, Dios es poderoso. Para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que podemos pedir o entender. Entonces Dios tiene poder para salvar. Vamos a leerlo conforme dice el texto en Efesios 3:20.
Gloria a Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en. Volvemos a repetir. Dios tiene poder para hacerlo, pero no lo va a hacer sin. Dígalo, levante la mirada. Dios tiene poder para hacerlo. Es poderoso, diga, Dios es poderoso. Recuerde lo que le dije al principio. Si usted dice que Dios es poderoso en medio de la prueba, ¿quién usted cree que va a aparecer? El poderoso de Israel. Él va a aparecer. Él va a aparecer, pero dice, me está reconociendo. Está reconociendo que tiene un problema, pero está reconociendo que yo tengo poder para sacarlo del problema. Yo tengo poder para darle una respuesta, para darle más abundantemente de lo que él pide o él entiende. Aleluya, diga, Dios es poderoso. Tiene crisis financiera, diga, Dios es poderoso. Mire, háblele a la tarjeta de crédito, diga, Dios es poderoso. Háblele a la circunstancia, dígale, Dios es poderoso. Él puede darme más de lo que yo pido o yo entiendo que Él me puede dar. Él puede hacer más de lo que yo me imagino. Entonces, pero yo necesito ser parte. Para yo ver su poder, yo necesito ser parte. Yo necesito creer. Yo necesito. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Dios quiere actuar en nosotros. No tenga miedo, confíe en Dios. Le dije el día miércoles que aprendí esto y se lo enseño. El estrés y el afán y la ansiedad que todos los hombres tenemos por alguna cosa o en algún momento se puede convertir en un pecado contra Dios. Porque si dejamos de creer y confiar en Dios, que puede ser lo mismo, nosotros pecaríamos contra Dios, porque entonces estamos dependiendo de nuestra fuerza, de nosotros mismos o de alguien exterior y no de Dios. Amén. Entonces es importante que nosotros sepamos que somos parte, que nosotros, para ver el poder de Dios y saber que Él es todopoderoso, nosotros tenemos que estar involucrados. Amén. No se quede por fuera. Dios va a mostrar su poder. Anótelo allí. Número 1, para salvar, para librar, para socorrer. Número 2, número 3, para guardarnos, para darnos toda gracia abundante que necesitamos, para cumplir toda promesa. Dios es poderoso para hacer más de lo que le pedimos. Aleluya, aleluya. Usted le pidió por una cosa, Él le puede mandar 10. Alguien lo recibe, alguien dice amén. Usted le pidió para $100, Él le puede dar 1000. Aleluya, alguien lo recibe. Usted le pidió para un carrito, Él le puede dar varios carros. Alguien lo tiene que recibir. Tiene que pasar ese nivel de crecer, de creer. Crezca en la fe, salga del metro cuadrado, salga de las cosas pequeñas. Crea que Dios puede hacer cosas grandes y Dios va a mostrar su poder para hacerlas. Oh. Crea que Dios puede darle cosas grandes y Dios va a mostrar su poder para hacerlo. Lo estoy repitiendo porque alguien necesita meterlo en su chip. Dios puede hacer cosas grandes. ¿Con quién, pastor? Con los que creen que Él es poderoso para darte más de lo que tú estás pidiendo. Que Él te puede librar, guardar, proteger, dar, llenar. Que Él puede contestar, que Él puede hacer como Él quiere. Aleluya. ¿Sabe? El día martes fui al interior. Le conté que fui y aproveché y llevé a mi mamá. No le conté esta parte, pero llevé a mi mamá para que diera una vuelta a su casa. Y también aproveché y llevé los pastores. Digo, ¿puedo darle un paseo de aquí a Natá? Pues aquí esto es
Capira, Xiamen, le fui mencionando provincias. Antón, dice Antón, Penonomé, Río Grande. Bueno, le di el tour hasta Natá. Eso hice. Pero antes de irme a Natá, a las 9 de la mañana salimos de la casa. Yo había venido con el pastor de Chepo. Nos habíamos ido en la madrugada. Porque yo necesitaba llegar a un juzgado en Penonomé a entregar un documento para hacer la defensa o ser la abogada defensora de una tía del pastor en un caso de una herencia, que es un juicio de sucesión. Pero yo no me podía ir sin el documento firmado, así que nos fuimos en la madrugada y el pastor me dijo, para que no tenga que manejar para allá y para acá y luego para el interior, pues él manejó para Chepo y fuimos y vinimos. Llegamos aquí, eran un poquito más de las 6:30 de la mañana que había terminado la oración de servidores y hicimos algo aquí en la oficina y luego nos fuimos. Cuando llegamos a Penonomé, pues ya me había cerrado el mediodía el juzgado, así que quedé de volver en la tarde, pero decidí hacerlo en la mañana siguiente. Dije, bueno, atendí los pastores, atendí a mi mamá, atendí a la tía. La tía cuando se despertó a las 5 de la mañana en Chepo dice, ay, tanto trabajo, mami, si esto es trabajo, deje eso. Pero yo le estoy reclamando $5,000 a una señora que no tiene nada. Y yo le dije, no me tiene que pagar. Y ella necesita una abogada. Y el caso está en Penonomé, o sea que yo tengo que ir la milla extra con esto. ¿Alguien está aquí? Porque Dios me ha mostrado que Él es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que yo puedo pedir o entender. Cuando yo regresé en la mañana a Penonomé a hacer el trámite y a ir al juzgado y todo lo demás, dejé a mi mamá con los pastores en la casa. Cuando yo venía de regreso, mi mamá me dijo, sácame las medicinas del seguro. Yo le dije, ¿cómo no? Así que camino a Penonomé, dejé la receta y a la vuelta paré en el seguro. Cuando yo estaba estacionando mi carro para recoger las medicinas de mi mamá, recibí una llamada con una invitación de todos los gastos pagos a un próximo viaje. No me llamó mi apóstol. Usted está acostumbrado a oírme, me llamó el apóstol o me mandó a llamar. Usted está acostumbrado a oírme decir, me llamó el obispo o me mandó a llamar. En este caso no fue el apóstol, no fue el obispo, fue una pastora de Ecuador que Dios la hizo acordarse de mí para que me invitara a predicar a su aniversario y que yo fuera con todos los gastos pagos. Me dijo, ¿en qué hotel se quiere quedar? Me dijo, todo lo que usted quiera, pastora, usted está siendo invitada por este ministerio para venir. ¿Sabe? Es una iglesia grande porque Dios es poderoso, pero nosotros limitamos a Dios. Nosotros limitamos a Dios cuando nosotros no creemos que Dios es poderoso para darnos y para hacer todas las cosas. Mire, quiero decirle en esta noche que cuando Dios me dio este mensaje, me enseñó y me habló que Él hace todas las cosas. ¿Cuál es, pastora? La que usted y yo necesitamos, la que usted y yo queremos y la que usted y yo debemos recibir de Dios. No, ese amén estuvo muy triste. Yo creo que si usted se alegra conmigo, yo creo que si usted cree conmigo, Dios es poderoso para usted también. ¿Sabe? Yo no he ido a Ecuador. Yo no he ido a Ecuador. Yo voy a ir a Ecuador. Porque Dios quiere. Yo oré y lo puse delante de Dios, pero yo dije, Dios quiere que yo vaya a Ecuador. Dios quiere que yo vaya a muchos lugares, que yo venga y le cuente a usted y le diga y le motive para que usted quiera ir. Pues tiene que empezar yendo a Penonomé, tiene que empezar yendo a Chepo. Tiene que empezar parándose de madrugada y activarse. ¿Y que por qué lo voy a hacer? ¿Cuánto me van a pagar? Nada. Tiene que empezar haciendo algo por alguien.
Tienes que empezar a creer que Dios es poderoso para darte lo que a ti te hace falta cuando tú vas y haces algo por alguien. Tienes que levantar una cajeta para alguien. Alguien tiene que estar aquí en esta noche creyendo. ¿Sabes? Yo quiero sacarte de tu comodidad. De que no puedo. De que no lo puedas. Si Dios no está diciendo que lo hagas tú, Dios está diciendo que Él lo va a hacer. ¿Sabes? Recibí un video. Antes de entrar aquí, abrí y dije, mi teléfono demora en cargar, así que ahora lo vuelvo a ver. Pero era de Ingrid, y Ingrid está aquí. Y yo le dije, es un viaje, Ingrid. Dice, sí, a Turquía. Yo le dije, creo que voy a ir a Turquía. Yo quise ir el año pasado, pero no pude. Mi visa se había vencido. Cuando el apóstol me dijo, vamos a Turquía, mi visa se había vencido. Y ellos iban por los Estados Unidos, que era en el vuelo que me podía ir, y eso me aguantó un poco. Pero dije, yo creo que voy a ir a Turquía, Ingrid. Te aviso a fin de mes. Verá, mami, que te acabo de decir. No porque yo soy la que más plata tengo, sino que yo tengo un Dios todopoderoso. ¿Usted no lo cree que tiene un Dios todopoderoso? ¿O usted cree que es que Dios le está mandando que usted con la poquita plata que tiene haga todo lo que usted tiene que hacer? ¿Usted cree que Dios le está mandando que con la poquita plata que uno tiene, uno se la gaste? Ajá. ¿Usted cree eso? ¿Qué dijo el pastor? Que si usted cree que Dios quiere que usted haga cosas grandes con los 3 reales que tiene. No puede, Dios sabe que yo tampoco puedo. Entonces, ¿qué Él quiere? Que yo crea para que Él me lo dé. Que yo crea. Mire, la pastora me dijo, escoja el vuelo en que quiere volar porque tengo que reservar el hotel. Escoja. Me dijo, no se venga el viernes porque la quiero descansada, véngase el jueves. Eso implica otra noche más. Pero esa mujer no es millonaria, pero ya tiene fe para invitarme. Pero yo fui con el pastor de madrugada. Vuelvo a repetírselo. Hay gente que no quiere mover ni una cajeta. Yo todavía muevo cajeta. Yo todavía creo que Dios me tiene en esta tierra y que me gradué. ¿No les dije a ustedes que me iba a graduar? Amén. Y que me gradué para ponerle a los pies del Señor mi título. Y con ese título ayudar a la tía Ana, ayudar al otro, ayudar a la otra, ayudar al otro allá y al juicio del otro. Y hacer la obra de Dios. Y Dios es poderoso para hacer todas las cosas que yo necesite, que yo desee, las que Él me quiera dar. Porque yo no le dije quiero ir a Guayaquil. Yo no le dije quiero ir. Él dijo que yo fuera. Y Él lo hizo. Y Él lo va a hacer. Y Él hará que yo vaya a Turquía. Porque yo sí quiero ir a Turquía. Dice, ay, pero yo no quiero ir a ningún lado. No quiere porque no quiere creer. Hay gente que dice, yo no quiero más zapatos, porque no quiere creer, porque bien que quiere el zapato. Y que yo no quiero más plata, bien que quiere la plata, o no la quiere. No la quiere. Aquí hay gente que quiere plata, pero no dio primicia. Yo le dije, la primicia desata la abundancia. Desata la abundancia. Y quedaron ahí luchando. Mire, cuando yo le creo a Dios, yo suelto todo, vaya para allá, vaya para allá. Mire, tengo días de que todo. Yo dije, si este es mi mes de primicia. Todo. Entonces, estoy aquí para decirle a usted que cuando usted está en la condición que usted esté, como Job, usted tiene que saber que Dios es poderoso. Por eso Job dijo que él sabía que Dios hacía cosas grandes. Usted dice que en la prueba, yo no sé dónde está Dios. En la prueba yo sé que Dios hace cosas grandes. Yo sé que Dios hace cosas grandes. Yo sé que Dios es poderoso. ¡Aleluya! Apláudale fuerte. Y por último, el Señor tiene todo poder para dominar toda tormenta en nuestra vida. Vamos a Mateo. Gloria a Dios. Saber esto en la condición que tú te encuentres te ayuda a permanecer fiel para ver cumplir lo que Dios ha dicho. La Biblia dice en Mateo capítulo 8, en el versículo 23 en adelante, dice,
Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Él puede y tiene todo poder para dominar todas las tormentas de nuestra vida. Alguien diga, alguien gócese, alguien alabe a Dios. Él lo puede hacer, sea la tormenta que sea. Aquí encontramos, brevemente les digo esto, los discípulos en medio del mar, una tormenta, una tempestad, dice que era tan grande. Y el Espíritu Santo me decía esto: el que tiene oído para oír, que oiga. Si la tempestad es grande, el milagro será más grande. ¿Por qué hubo un gran milagro aquí? Porque había una tempestad grande, porque habían fuertes vientos, amén, porque era una situación difícil. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen situaciones difíciles? Él tiene todo poder para librarte de esa tempestad. Y dice en la Biblia: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y con esto saqué 3 lecciones rápidas. Uno, que Dios quiere que tengamos fe. Nuevamente el hombre. Nuevamente el hombre. El hombre involucrado en lo que Dios va a hacer. Nuevamente el hombre. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Él pudo calmar la tempestad, calmar los vientos, calmar la tormenta y no decirle nada. Y ya, si él era el Señor. Pero iban a quedar sin enseñanza, porque ellos tenían miedo. Él estaba durmiendo, ellos los despertaron pensando que se iban a ahogar y él estaba dormido. Pero cuando el Señor está en tu vida, cuando el Señor está en la barca, cuando el Señor ya tomó el control, mire, difícilmente, quiero decirle, nunca te pasará nada. Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. El Señor ya está aquí. El Señor está con nosotros. Quiero decirte esta noche que si tú sabes que hay una consecuencia, tú también tienes que saber que hay un Dios que te saca de la consecuencia. El Señor le estaba dando una lección. El Señor dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No se puede agradar a Dios con poca fe. No se puede agradar a Dios con poca fe. Hay niveles de fe. El Señor nos acepta que cuando no le conocemos, pues le creamos poco. Pero cuando ya le hemos conocido, cuando ya le hemos probado, cuando ya le hemos experimentado, Dios demanda de nosotros fe. Dios quiere hacer cosas grandes. Ahí estaban en una barca sus discípulos asustados. Y el Señor vino y antes de reprender el fuerte viento, los reprendió a ellos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Si estoy aquí, ¿por qué tenemos tanto miedo? Yo le estoy diciendo con firmeza que la JMJ va a traer consecuencias a Panamá. Porque yo no puedo decir que no pasó nada, ni que no está pasando nada. Pero yo también le estoy diciendo que yo tengo a Dios. Y que Panamá tiene a Dios. Y que hay una iglesia que, aunque no ha actuado como debía, sabe arrepentirse y buscar el rostro de Dios. Y buscaremos el rostro de Dios. Y le pediremos perdón al Señor por haber permitido lo que hemos permitido. No solo en Panamá, en la casa de nosotros.
Entonces, yo le creo a Dios que Él puede librarnos de toda tormenta. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos. Amén. Número 1, que tengamos fe. Número 2, que sepamos su poder. Y número 3, que conozcamos quién es. Porque ellos dijeron: ¿quién es este? No sabían quién era después de haber caminado con él. ¿Quién es este? Era el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Voy a volverlo a repetir: es el Señor. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Aleluya. Y se hizo grande. Es lo que va a traer Jesús a tu vida cuando tú confíes en Él. Es lo que va a traer Jesús a tu vida cuando tú... No importa qué tempestad yo esté pasando, yo tengo un Dios que todo lo puede. No importa qué tempestad estemos pasando, tenemos un Dios. Mire, quiero decirle que yo le creo a Dios. Y yo sé que cosas grandes Dios hará. Yo sé que cosas grandes Dios hará. Entonces terminamos esta noche. Dice: y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Saber quién es Jesús te va a ayudar a que Él haga cosas grandes en tu vida. Póngase de pie en esta noche. Había una gran tempestad, pero hubo una grande bonanza porque el Señor llegó. Padre, gracias. Aleluya. Gracias, Señor, por esta noche.